Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir lo aprendido en esta clase de la teología de la predicación. Gracias a Dios por la vida del pastor y maestro Ezequiel, que ha sido de bendición para mi vida en cuanto al conocimiento y a todo lo que pues he aprendido por medio de las lecturas y por medio de todo ello, ¿sí? Bien, pues mi nombre es Rubén López Guillermo, soy pastor de la Iglesia Bautista Siloé de la comunidad de Calzoncin en Uruapan, Michoacán. El Señor nos ha traído aquí desde un largo tiempo, resido aquí en la comunidad y por la gracia del Señor, pues el Señor ha levantado a este siervo para poder llevar su palabra a todas las personas de aquí de nuestro alrededor. Gracias a Dios porque pues hoy puedo compartir con ustedes un poco acerca de lo que he estudiado en la palabra y acerca de lo que he aprendido también en la materia, ¿verdad? Si bien es cierto, muy pocas veces se nos habla o se nos enseña acerca de la manera adecuada de predicar, pero creo que estas herramientas que se nos han brindado son muy útiles y muy buenas para poder desarrollar eh, pues esta actividad tan importante en la iglesia, ¿verdad? Bueno, pues sin más voy a iniciar con la predicación de esta noche y que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Voy a hacer una oración. Padre, te pido que en esta noche, Señor, seas tú hablando a través de mí. Oro, Señor, para que pueda tu palabra ser expresada como tú quieres y que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a entender lo que quieres. A mí, Señor, y a toda aquella persona que escuchará este mensaje a través de detrás de la pantalla, Señor, y a pesar de que es una actividad eh, de la escuela, Señor, a pesar de que es una actividad que podría cumplir un requerimiento, sabemos, Señor, que es tu palabra y que sigues hablando a nuestros corazones, a pesar, Señor, de las circunstancias o los motivos, Señor, por los cuales hagamos esto. Bendice en esta noche, Señor, en mi vida, úsame y que toda la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bien, quiero iniciar exactamente con la introducción. Es un poquito más complicado cuando estamos detrás de la pantalla que cuando vemos a los hermanos, porque pues detrás de la pantalla nos vemos a nosotros y no a otros, pero voy a intentar reflejar lo que Dios quiere que conozcamos por medio de su palabra a ello. Yo hice esta predicación precisamente enfocada a la iglesia local donde hoy me encuentro, porque hay una necesidad constante y una preocupación de conocer la voluntad de Dios en la vida de las personas. Y hay veces que las personas viven frustradas porque no saben si realmente lo que están haciendo es lo que Dios quiere de ellos o simplemente no saben su dirección de su vida, ¿verdad? Entonces, hoy titulé la predicación o el nombre de la predicación del sermón es ¿qué necesitas hacer para la voluntad? Perdón, ¿qué necesitas hacer para conocer la voluntad de Dios? ¿Sí? Hay algo detrás que debemos de hacer nosotros para conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Y esta parte todo este tema nos vamos a estar enfocando precisamente en Romanos capítulo 12. Voy a leer esta porción de la escritura, Romanos capítulo 12. Vamos a meditar en los versículos 1 y 2 solamente. Entonces, la palabra de Dios dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Hay una preocupación constante por el saber si lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere, ¿verdad? Ahora en la iglesia normalmente nos enfocamos en, en muchas cosas, ¿verdad? En muchas cosas en las cuales nos enfocamos, pero algo que particularmente a mi parecer llama la atención
es cuando nosotros confundimos una práctica religiosa con una relación. A veces llegamos a confundir entre lo que hacemos con lo que somos. Y el Señor Jesucristo habló explícitamente de esto, ¿verdad? Dijo en Mateo capítulo 7, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, en esto para mí, como pastor, crea una gran preocupación al saber que los hermanos estén verdaderamente cumpliendo la voluntad de Dios. Porque es preocupante, hermanos, que si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a decirlo así, es imposible ir al cielo, ¿verdad? Esto pues no son palabras mías, nuestro Señor Jesucristo lo ha mencionado. Y en la Biblia vamos a encontrar grandes o puntos específicos que la voluntad de Dios es. Dice la palabra de Dios en los evangelios. Y esta es la voluntad de mi Padre, que crean en el que Él envió. Y está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y encontramos una de las voluntades de Dios. También en 1 Tesalonicenses habla la palabra de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí encontramos otra, ¿verdad? Y también la encontramos en 1 Tesalonicenses, donde dice la palabra de Dios, orad sin cesar, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Dios. Orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, pues vamos a encontrar en la Escritura explícitamente o directamente la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros. Pero ahora nosotros pues debemos de buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque pues no solamente por llamarle Señor, Señor, entraremos al reino de los cielos, sino quien entra al cielo, dice la palabra, el que hace la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, la vida, hermanos, está conformada por una serie de decisiones. Cada vez nosotros tomamos decisiones y cada día tomamos decisiones distintas. Ahora, desde que tenemos razonamiento, desde que recordamos, hemos tomado decisiones. Pueden ser decisiones buenas o decisiones no tan buenas. Sin embargo, estas decisiones han marcado el rumbo de nuestra vida. Hoy estamos donde estamos gracias a las decisiones que hemos tomado al transcurso de nuestros días. Y hoy no estamos donde quisiéramos o no estamos donde no debemos de estar por las decisiones que hemos tomado. Entonces toda la vida gira en torno a decisiones, ¿verdad? Decisiones. Ahora, va a haber decisiones un poquito más complicadas que tomar. Va a haber unas decisiones en un momento de nuestra vida en la que nos enfrentamos a determinar algo más específico, como qué estudiar, con quién me voy a casar, a qué me voy a dedicar. Estas decisiones son importantísimas, ¿verdad? Y tal vez estas decisiones, hermanos, no siempre van a ser las mejores. Hay veces que esas decisiones van a ser dañinas para nosotros y ahora pues nosotros tenemos que discernir. Ahora, ¿por qué hablo de estas decisiones, hermanos? Si bien es cierto, nosotros hoy en día hemos avanzado todo este año y debemos de preguntarnos, ¿qué hemos hecho este año? Lo que va de este año con nuestra vida, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho, hermano? Ya van 6 meses del año, es decir, medio año se nos ha ido corriendo, ¿verdad? Ahora, echa un vistazo el día de ayer. Echa un vistazo al 31 de diciembre, ¿verdad? Recuerda ese 31 de diciembre, hace pues 6 meses. Cuando estabas con el ponchecito, cuando estabas con los cuetitos, con la familia, cuando estabas con el frío. ¿Recuerdas esa fecha? Bueno, recuerda tus metas. Recuerda las metas que tenías ese día. Recuerda tus ilusiones. ¿Te acuerdas cómo iniciaste el año? Ok. Bueno, recuerda las promesas que hiciste. ¿Todo eso lo recuerdas? Ok. Bueno, pues ahora vuelve al día de hoy. Regresa a donde estás hoy. Y pregúntate si estás hoy donde hace 6 meses pensabas estar. Es decir, hoy estás haciendo lo que hace 6 meses estabas creyendo o pensando que ibas a hacer. ¿Estás exactamente donde quieres? ¿O tus malas y mis malas decisiones hoy nos han tenido o nos han traído a lugares distintos, ¿verdad? Porque esto es importante que nosotros lo hagamos. ¿Recuerdas las metas o los propósitos que hiciste delante de Dios? ¿Lo recuerdas?
A lo mejor le prometiste leer la Biblia completa en el año. A lo mejor leer versículos uno diario. A lo mejor aprenderte un versículo diario. Yo no sé qué metas tú le planteaste a Dios. Tú se los prometiste a Dios. Ahora, ¿los estás cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo los propósitos que teníamos para un principio? Porque algunas veces se nos olvida, hermanos, lo que le prometimos a Dios o las promesas que le hicimos a Dios. Sin embargo, ¿qué creen? A Dios no se le olvida. Todo lo que nosotros le prometimos a Dios en algún momento, Él todo lo recuerda, hermanos. Entonces, ¿hay algún pretexto o algo, hermanos, que pueda justificar, alguna excusa que pueda justificar el no haber hecho lo que le prometiste a Dios? Porque a lo mejor hoy estás haciendo cosas que te gustan, pero no porque te guste significa que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere. A lo mejor hoy estamos donde queremos estar, pero no significa que ahí Dios nos haya puesto. Entonces creo que sí es importante que identifiquemos que todas las decisiones, hermanos, que tomamos hoy nos han traído hasta este punto. Donde tú estás hoy, ahí te han llevado todas las decisiones que has tomado, ¿verdad? A lo mejor decisiones no tan buenas o a lo mejor decisiones buenas, ¿verdad? Sin embargo, esas decisiones hoy te tienen aquí. Entonces, todo eso, hermanos, necesitamos nosotros de saber y de reconocer que debemos de ser obedientes al buscar y tomar buenas decisiones delante de Dios, ¿sí? La mayoría de las veces estas decisiones van a marcar el punto o el rumbo de nuestra vida. Si nosotros no estamos conscientes de que lo que hoy tú decides puede afectar tu futuro, o lo que decidiste hace un tiempo hoy puede ser afectado o puede ser beneficioso, ¿verdad? Dependiendo la decisión. Entonces, ¿qué es lo que hoy quiero que comprendas, hermano? ¿Qué es lo que hoy quiero que tú y yo entendamos? Es que la voluntad de Dios no se descubre mediante señales extraordinarias, ¿sí? Es decir, que todo lo que tú hoy crees o todo lo que tú hoy haces debe de ser filtrado por medio de la palabra de Dios. Entonces, una vida completamente rendida a Dios, una mente continuamente renovada y una obediencia práctica es lo que Dios quiere de nosotros para poder entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, debemos de reflexionar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, hermanos, ha pasado del año? ¿Verdaderamente estamos haciendo lo que a Dios le agrada? ¿O estamos haciendo lo que a nosotros nos agrada? ¿Qué estamos haciendo verdaderamente? Ahora, no solo en estos 6 meses. ¿Cuánto tiempo llevamos de cristianos, hermanos? ¿5 años? ¿2 años? ¿10 años? ¿Verdaderamente estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿O estamos haciendo lo que yo quiero? Porque no siempre lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere para nosotros. Y ahorita vamos a ver algo importante que tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces, el buscar la voluntad de Dios, hermanos, tiene que ver con hacer ciertas cosas, ¿sí? Ciertas cosas en las cuales Dios quiere de nosotros. Ahora, ¿qué debo de hacer para conocer la voluntad de Dios? Vamos a identificar qué es lo que tú y yo debemos de hacer para conocer la voluntad de Dios. Porque tú y yo tenemos que hacer ciertas cosas. No nada más la voluntad de Dios va a llegar de una manera sobrenatural a nuestras vidas. Tú y yo tenemos que practicar y hacer ciertas cosas para conocer y probar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Bien interesante lo que dice aquí. Se me movió aquí un poquito. ¿Qué es lo que nosotros hoy necesitamos hacer para entender específicamente lo que Dios quiere? Necesitamos tener una vida enteramente entregada a Dios, ¿sí? Enteramente entregada a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Entonces, no es que algunas veces nosotros no podamos ir al Señor o no le llevamos cosas al Señor. La realidad es que no le entregamos todo.
Por eso hoy puse aquí tener una vida enteramente entregada a Él. Hay veces, hermanos, que esto va a impedir que tú conozcas la voluntad de Dios. El no entregarle totalmente tu vida a Dios, esto va a implicar que no puedas conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él no tiene total control de tu vida. Le has entregado una parte, pero no todo. Y esa parte que tú traes cargando es lo que te impide avanzar. Es lo que nos impide pues caminar, ¿verdad? Imagina el ejemplo de una mochila. Tú y yo traemos una mochila y esta mochila nos pesa, ¿verdad? Podemos avanzar, pero vamos cansados y tal vez tenemos una meta a la cual llegar, pero en esta meta debemos nosotros, o para llegar a esta meta debemos despojarnos de esta mochila. Entonces esta mochila pues normalmente nosotros la traemos cargando y es por eso que no podemos llegar a la meta. ¿Por qué? Porque seguimos trayendo cargas a nosotros. Y por eso puse aquí, tener una vida enteramente entregada, porque a veces entregamos pero no todo, sino partes. Entregamos alguna cosa, entregamos ciertas cosas. Ahora, fíjate el contexto general de lo que el Pablo está hablando. Pablo está hablando a los romanos precisamente acerca de las misericordias de Dios. El texto inicia y dice, así que, es decir, que todo lo que ya dijo, ahí viene algo implícito ahí. Dice, tú haz todo lo que estamos, haz esto porque ya se habló de aquello. ¿Qué es aquello de lo cual el apóstol Pablo estaba hablando? Vemos en Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 que habla de la justificación por la fe. Inicia hablando y dice, todos somos pecadores delante de Dios. Todos estamos condenados, somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Teniendo una vida nueva en Cristo y viviendo por el Espíritu, y nos empieza hablando acerca de las promesas. Pablo escribe esta carta a judíos y a gentiles que estaban en Roma, y ellos estaban buscando, pues ellos buscaban ellos buscaban ser distintos, ¿verdad? Estaban pasando por dificultades complicadas, pero una de ellas, hermanos, es que los judíos creían que tenían ciertos privilegios sobre los gentiles. Los gentiles pues decían, nosotros tenemos a Moisés, nosotros tenemos a Abraham, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos ciertas prácticas, y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos somos pecadores, no importa de dónde vengas, no importa de dónde, quiénes seas, de dónde vengas, no importa nada de eso, no importa qué practiques. Todos delante de Dios somos pecadores, pero hay justificación para el pecador por medio de Cristo Jesús. Entonces, como hay esta justificación, dice el apóstol Pablo, que en consecuencia de todo lo que ya conocimos atrás, debemos nosotros de hacer lo que Dios quiere por la misericordia de Dios. No hacemos las cosas, hermanos, por obligación, por miedo, por culpa, sino lo hacemos por la misericordia de Dios, es decir, por lo que Dios nos ha dado a nosotros. Recordemos que es la misericordia. La misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Sí? Esto es la misericordia. Esto es la palabra misericordia. No recibes lo que mereces. Tú y yo no merecíamos hoy despertar. Tú y yo no merecíamos tener salud. Tú y yo no merecíamos tener familia. Sin embargo, por la misericordia de Dios, hoy tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Entonces Pablo explica que después de todo lo que Dios nos da, por la misericordia de Dios debemos de someternos a Él. Fíjate bien, algo bien interesante. Dice la palabra de Dios, presentad vuestros cuerpos. ¿Ah? La palabra presentar en esta parte, hermanos, tiene que ver con entregar. Cuando una persona llevaba algo a Dios, era entregado a Dios, era colocar al lado. Los judíos llevaban al cordero, llevaban un sacrificio y lo ponían a Dios. Imagínate que tú llevas algo delante de Dios. Eso que le llevamos a Dios le pertenece a Él. No podemos quitárselo, hermano. No era como que alguien llevaba un sacrificio hoy y decía, mañana ya no, mañana lo ocupo y lo quitaba, ¿verdad? No. Esto verdaderamente tiene que ver
con presentar delante de Dios. Entonces hoy nosotros debemos de presentarnos. El apóstol Pablo está diciendo, les ruego que os presentéis vuestros cuerpos. Nosotros debemos de presentar, hermanos, al Señor enteramente, totalmente, no parte. Todo debemos de presentar delante del Señor, porque si no lo hacemos, es complicado que tú y yo podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay gente que busca la voluntad de Dios en cualquier otro lado. Busca la voluntad de Dios en la ciencia, busca lo que Dios quiere, un propósito de vida, en la filosofía, en el humanismo, busca algo pues fuera, ¿verdad? De lo que es. Pero imagina esto, imagina que tienes un reloj y el reloj que tú tienes solamente se te descompuso ese reloj, ¿verdad? ¿Quién sabe mejor arreglarlo? ¿Tú o el que lo creó? ¿Dónde puedes encontrar un manual para poder reparar este reloj? Puedes ver tutoriales, puedes buscar en todos lados para poder arreglar tu reloj. Y no vas a poder, porque el que sabe solamente, el que lo creó, es el que puede darle la solución al reloj. Entonces tú y yo, a veces nuestra vida no encontramos el sentido de nuestra vida y la buscamos por cualquier otro lado menos en quien creó esa vida, ¿verdad? Tú y yo somos ese reloj que a veces se descompone y no sabemos qué hacer. Y podemos buscar en tutoriales y podemos buscar con el vecino, con el que dice saber, y no vamos a saber solucionar nuestra vida, no vamos a poder guiar nuestra vida hasta que vayamos al que la creó. Este es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, tú y yo debemos de entregar completamente nuestra vida al Señor, hermanos, no por partes, totalmente. Ahora, en la iglesia normalmente damos ofrenda, ¿sí? Imagínate que no sé cuántos de ustedes lo piensen así, pero imagínate que tú vienes y le entregas tu ofrenda a la hermana tesorera, y la hermana tesorera o el hermano tesorero se encarga de recibir la ofrenda. Pero como que ya a media semana dices, ay, como que no me alcanzó, y le hablas a la hermana tesorera y le dices, hermana, regrésame lo que le di. ¿Hacemos eso realmente? No, ¿verdad? Porque lo que a Dios le damos, hermanos, a Él le pertenece. A Él le pertenece, no a nadie más, ¿verdad? A veces yo pregunto, ¿de quién son los diezmos? ¿De quién es todo esto en la iglesia? Dicen, del pastor. No, no es del pastor, es del Señor, ¿verdad? Todas las personas utilizan el recurso para la obra del Señor, pero necesitamos hoy saber que necesitamos entregarle, y lo que le entregamos, hermano, es para el Señor y es para Él. Lo que es de Él, hermanos, nadie se lo puede quitar. Tú no puedes quitarle lo que le das a Dios. Y si tú le diste tu vida, tú no puedes decir ya no, ¿verdad? Tú debes de vivir conforme a lo que le has entregado a Dios. Debes de vivir conforme donde te encuentras. Porque al momento de tú darle tu vida, tienes una posición delante de Él. Entonces tú y yo necesitamos trabajar de esta manera. Pero no solamente es entregar, hermanos. ¿Qué vas a entregar? ¿Qué vas a entregar, verdad? Y hay gente que dice, yo ya entregué todo. Pero aquí dice el texto, entregad vuestros cuerpos. ¿Qué es lo que debemos de entregar? Vuestros cuerpos, hermanos. Aquí entra una parte de la rama de la teología que llamamos como antropología, ¿verdad? El estudio del hombre. Anteriormente, hoy batallamos que si bipartitos, tripartitos, que si alma, cuerpo y espíritu. Hermanos, en la antigüedad no era así. Cuando se hablaba de cuerpo, se hablaba totalmente de todo, del alma, del ser, de todo. Es decir, que nosotros debemos de entregarle al Señor todo lo que somos, tanto nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra lengua, todo, hermanos, lo que somos, debemos de entregárselo al Señor. Todo, no solo una parte. Dice aquí la palabra de Dios, presentar vuestros cuerpos, ¿verdad? Es presentar. Presenta tu cuerpo. Algunas veces decimos creer, entregarle todo a Dios. A veces decimos, yo ya le entregué todo a Dios, pero no sé por qué sigo sin entender esto. Yo ya le entregué todo a Dios, pero no entiendo qué pasó. Es que algunas veces, hermanos, le entregamos una parte, pero no todo. Usamos nuestra boca para cantar, para orar, para leer la Biblia, pero nuestras manos siguen haciendo maldad. Usamos nuestros pies para caminar, a ir al culto, para caminar y llevar el evangelio,
pero nuestros ojos siguen entregados a la lujuria, ¿verdad? Entonces no hemos entregado totalmente todo a Dios. Por eso es que no podemos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque pues no podemos saber. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Entregar todo. Dice, presentad vuestros cuerpos. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo presentas tu cuerpo? Fíjate lo que dice ahí. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio, hermanos, era llevar esto, el becerrito, el cordero, al altar. Y en el altar se sacrificaba, ¿verdad? Ahora dice la palabra de Dios, en el altar moría. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos un sacrificio vivo. Antes moría el animal en el altar. Ahora el creyente debe de vivir para Dios y morir para Él. Otra vez, el creyente debe de morir para Él y vivir para Dios. Por eso es que tú y yo somos como zombies, no te creas. Tú y yo, nosotros debemos de buscar hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas y debemos de morir cada día al orgullo, al egoísmo, al pecado. Eso es a lo que nosotros debemos de morir. Eso es a lo que nosotros debemos de buscar hacer, vivir para Cristo. Y no tiene que ver con una muerte física, sino tiene que ver con una muerte diaria a nosotros mismos. Esto es hacer lo que Dios quiere, hermanos. Lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Lo que Dios quiere, no lo que me conviene. Entonces nosotros debemos de entender que es algo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Necesitamos entregar totalmente nuestra vida a Dios, enteramente, nuestra vida enteramente a Dios. Si nosotros no entregamos enteramente nuestra vida a Dios, hermanos, va a ser complicado que podamos entender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo para nosotros y no para Dios. Entonces nosotros debemos de buscar hacer lo que Dios quiere. Dice también la palabra de Dios: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Tú ya sabes qué significa santo. Santo significa apartado, exclusivo para Dios. Entonces tú y yo fuimos apartados para Dios. Tú y yo, Dios nos ha separado del mundo para Él. Entonces no debemos de vivir contaminando lo que Dios ha hecho puro. Debemos de vivir agradando a Dios en santidad, apartados del pecado, de la inmoralidad sexual, apartados de todo, de la mentira, de la envidia, apartados, hermanos, de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, nosotros, hermanos, hemos sido apartados exclusivamente para Dios. Así como los utensilios del templo. ¿Recuerdan esta historia en la antigüedad, en el antiguo pacto? Bueno, pues estos utensilios no se usaban para nada más. Dios determinaba en qué momento y para cuándo se utilizaban. Y si no se utilizaban de la manera correcta, Dios lo desechaba. Entonces hoy nosotros debemos de vivir de una manera santa, ¿verdad? Cuidándonos de no contaminar lo que Dios ha hecho puro. Porque esto nos impide conocer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Otra vez, si nosotros vivimos sin o contaminando nuestra vida, esto va a impedir que nosotros podamos conocer lo que Dios tiene para nosotros. Pero fíjate algo bien interesante que dice después. Dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Algo interesante es que la pregunta o las circunstancias aquí cambian, porque la palabra describe cómo debe de ser, cómo debemos de entregar nuestra vida totalmente a Él, y debe de ser haciendo lo que a Él le agrada y no lo que a nosotros nos agrada. Ahora, todo lo que hoy nosotros hacemos, hermanos, debe de estar filtrado por medio de la Escritura. Todo lo que hoy tú y yo practicamos debe de estar filtrado por medio de ella. Entonces tú y yo necesitamos preguntarnos, no ahora qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que le agrada a Dios. Y algunas veces Dios te va a mandar donde tú no quieres. A veces Dios te va a pedir hacer cosas que a ti no te agradan,
Pero ¿qué crees? A Dios le agrada y necesitamos hacerlas. Ahora, no todo lo que Dios nos pide o quiere de nosotros nos va a agradar. Y esto debemos de reconocerlo, hermanos. Porque ahora ya no debemos de hacer lo que nos agrada a nosotros, sino lo que le agrada a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo que Dios ya no ya no me va a pedir hacer lo que a mí me agrada? No, hermano. Porque Dios no quiere complacerte a ti. Dios quiere que se haga su voluntad a pesar de quiénes somos nosotros. Entonces hoy necesitamos reconocer que Dios algunas veces nos va a pedir hacer cosas que no queremos. ¿Cómo funciona esto? No lo sé, pero Dios así trabaja. Dios nos pide cosas aún que no nos gustan. Ay, es que no quiero ir allá. Dios te lo pide, necesitas ir. Ay, es que no me gusta esto, no, yo no. Necesitamos hacerlo, hermanos, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar a varios personajes, hermanos, que hicieron lo que Dios les dijo aunque no querían. Te voy a platicar algunos de ellos. ¿Recuerdas a Abraham? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Su hijo. Cuando le pide a su hijo, no creo que él iba muy contento a sacrificar a su hijo, hermano. ¿Tú crees que sí? No, ¿verdad? Abraham no iba contento. Eso no era lo que él quería. Yo pongo la vida por mi hijo. Yo no estoy dispuesto a que mi hijo muera, y mucho menos por mi mano. Eso no es lo que Abraham quería, sin embargo es lo que Dios pidió y lo tenía que hacer. ¿Recuerdas a Jonás? A él no quería, dijo, yo no me gusta Nínive y quiero que sea destruida. Esos eran sus gustos, pero no hizo lo que le gustaba a él, sino lo que Dios quería. Entonces a veces no nos va a gustar, pero necesitamos hacerlo porque Dios nos lo está pidiendo, ¿verdad? En Abraham estaban en juego los sentimientos. A veces van a jugar en contra de ti los sentimientos, pero debemos de hacer lo que Dios quiere antes de escuchar a nuestros sentimientos. A Jonás sus gustos, ¿verdad? ¿Recuerdas a Moisés? Dice la palabra de Dios que Moisés dijo, yo no voy. ¿Qué les voy a decir? ¿Quién dijo que me envió? No sé hablar. ¿Qué dijo el Señor? Ve, porque yo hablaré por ti, ¿verdad? Entonces, Moisés quería, ¿no? ¿A Moisés le agradaba ir a Egipto? No, era un fugitivo. Y sin embargo fue, ¿por qué? Porque era lo que Dios quería. ¿Te acuerdas a Ananías? Ananías, el que ora por Pablo, por Saulo en ese tiempo, y se le caen como las escamas. Le dice Dios, ve y ora por él. ¿Qué dice Ananías? No, ese es un asesino. Ese mata, yo he escuchado de él. No, le dice el Señor, ve, porque instrumento útil me será para los gentiles. Entonces, Ananías va, aunque no quería, ¿verdad? Estaba el miedo de intermedio, sin embargo, Dios quería o fue su voluntad hacer esto y Dios así lo usó por medio de él. ¿Recuerdas de Pedro y Cornelio? ¿Qué estaba en juego? Sus costumbres. Dice Pedro, yo ¿cómo voy a entrar a un casa de un judío a comer, de un gentil? Sus costumbres estaban ahí, pero el Señor se lo pidió. ¿Le agradaba esto a Pedro? No. ¿Le agradaba esto a Moisés, a Ananías, a Jonás? No. Pero no era lo que a ellos le agradaba, sino lo que Dios agrada. Por eso dice el texto, ¿verdad? Dice, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es agradar a Dios, hermanos, y no a nosotros mismos. ¿Recuerdas a José y María, la madre de Jesús? Bueno, pues dice que José quería dejarla. Dijo, yo ya no voy a estar con ella, pues está embarazada. Y un día en la noche el ángel del Señor se le aparece y le dice, necesitas, ¿verdad? Necesitas tomarla. Y José lo hizo. Él dijo, ¿qué va a decir la gente? Soy un hombre intacto, vengo de renombre. Pero el Señor lo dijo que lo hiciera y él lo hizo. Jesucristo, ¿recuerdas? ¿Recuerdas a Jesús? Él no quería ir a sufrir. Eso no le agradaba. Sin embargo, lo que Dios quería era que se hiciera lo que Él le agrada.
y no lo que los demás querían. Entonces, hay veces que Dios nos va a pedir hacer cosas que no nos agradan, pero debemos de saber que ahora buscamos agradar a Dios y no a nosotros mismos. Entonces, tengamos cuidado de hacer, hermanos, verdaderamente lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos, lo que Dios pide y no lo que nos conviene. Dice la palabra de Dios también, dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Básicamente lo que el apóstol Pablo está hablando, la palabra culto viene del griego latreian, que quiere decir en latín latría, que de ahí pues sacamos la palabra de idolatría. Ídolo tiene que ver con imagen, con objeto, cualquier cosa que otra cosa, ¿verdad? Y latría tiene que ver con culto, y esa palabra también se traduce como adoración. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que el culto o tener un culto racional, lo que dice la palabra, que es vuestro culto racional, es que debemos de alabar a Dios con una adoración que nace del entendimiento. Tú y yo debemos de adorar a Dios por el entendimiento que tenemos. Por eso es complicado adorar a Dios si no lo entiendes. Porque ¿qué adoras? ¿Verdad? No, es imposible poder adorar, dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no estaba hablando acerca de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento relacional. Entonces tú puedes conocer mucho de Jesús, tú puedes conocer bastante acerca de Dios, pero no basta con conocer si no adoramos a Dios. Dios no quiere una intelectualidad acerca de Él. Dios quiere una adoración, un culto, una latría, una adoración verdadera que viene por medio del razonamiento, ¿sí? Entonces, hoy muchos cristianos quieren conocer la voluntad de Dios sin haber rendido su vida sin haber rendido su propia voluntad. Otra vez, muchos cristianos quieren conocer la voluntad de Dios sin haber renunciado o entregado su propia voluntad. Por eso no pueden entender o conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no han entregado su voluntad para poder conocer la voluntad de Dios completa en su vida. Esa es la razón por la que no podemos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque no le hemos dado el total control de nuestra vida y Él no puede guiar algo que no le hemos entregado, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitas hacer para conocer la voluntad de Dios? Recuerda el título. ¿Qué necesito hacer para conocer la voluntad de Dios? Entrégale tu vida totalmente a Él, totalmente, no por partes, ¿vale? Número 2, hermanos, punto número 2. ¿Qué necesitas hacer para conocer la voluntad de Dios? Renueva tu mente. Renueva tu mente. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra no os conforméis, hermanos, tiene que ver con una traducción o una sinónimo que podríamos utilizar. Tiene que ver con un molde. El mundo intenta moldearnos, hermanos. Todo lo que tú ves a tu alrededor intenta moldearte. Intenta que te parezcas a lo que tú ves, ¿sí? Y hay gente que se parece mucho a lo que ve, ¿verdad? Tú puedes ver precisamente que mucha gente se está pareciendo a lo que normalmente frecuentan. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, nosotros no debemos de conformarnos. No tiene que ver con una actitud de conformismo, hermanos, porque a veces utilizamos, no te conformes, no está hablando de conformismo, hermanos. Está hablando de una moldura, ¿sí? Es decir, cuando tú echas el pan, imagina que vas a hacer un pan, no sé cuántos de ustedes han trabajado en panadería o han visto la panadería, pero cuando van a hacer un pastel, en el pastel se echa, en el molde se echa la masa del pastel. Y el pastel no tiene forma hasta que
agarra la presión, entra la presión y entonces se amolda, se conforma de la parte en la que está, ¿verdad? Se acopla, se conforma, igual la gelatina. La gelatina no, tú echas la gelatina, es líquida, ¿verdad? Pero hasta que tú la echas a un molde, va a tomar la forma en la que está puesta. Ahora el apóstol Pablo está hablando que nosotros no debemos de moldearnos. El mundo tiene un molde, ¿verdad? Y nosotros estamos en el mundo. Sin embargo, no debemos de moldearnos a lo que el mundo es, sino que debemos de transformarnos, de no conformarnos a este molde en el que el mundo está dando. Normalmente entonces, hermanos, nosotros nos vamos a parecer mucho a quien seguimos, a quien vemos o a quien escuchamos, ¿verdad? Será entonces que a quien escuchamos, a quien vemos, oímos, será aquel que determine, irá moldeando cada vez nuestra vida, ¿verdad? Entonces aquí yo puse precisamente que hay gente que se parece más al artista que escucha. ¿Cómo? Pues eso no afecta, pues él está poniendo la ideología de lo que él cree en su música. A veces se parecen más a la novela que ven, a los coreanos que ven de repente que están ahí hablando. Hay gente, hermanos, que se parece más inclusive al predicador que escuchan. Ya hablan como él, hasta oran como él. Ahora, no me malinterpreten, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea malo, sino que a veces estamos buscando el molde en otro lugar, pero no en Cristo Jesús. Entonces debemos de transformarnos, hermanos, debemos de renovar, de cambiar, de no conformarnos, no dejarnos moldear por lo que el mundo está dando. La ideología, el materialismo, relativismo, el entretenimiento, las redes sociales, para donde tú voltees, va a haber un molde. Y a veces no te sientes suficiente, no porque no lo seas, sino porque estás viendo en el lugar incorrecto. Estás buscando en un lugar incorrecto, ¿verdad? Y dice también la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra transformación, hermanos, que se utiliza aquí en el griego es metamorfosis. La palabra metamorfosis, hermanos, para que lo entiendas, es un cambio de naturaleza. La oruga normalmente hace metamorfosis. La naturaleza de la oruga es que nunca va a poder volar, hermanos. Nunca, una oruga nunca va a poder volar hasta que haga una metamorfosis. Es decir, hasta que cambie totalmente su naturaleza. Esta oruga necesita pasar por un proceso de transformación, de metamorfosis. Esa es la palabra que se usa aquí. Transformaos es metamorfosis. Dice que la oruga no puede, nuestra vida no puede ser cambiada hasta que hagamos un cambio de naturaleza. Ojo, un cambio total de naturaleza. Esto es la metamorfosis, que seamos transformados, cambiemos totalmente nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. Es muy distinto, hermanos, aprender a ser que ser. Es muy distinto. Tú puedes aprender a usar corbata. Pastores usan corbata. Todo. Aprendes a hacer el nudo. Tú puedes aprender a guardar la Biblia y aquí abajo del codo, porque así lo traen los hermanos. Eso tú lo aprendes. Tú puedes aprender a hablar como los cristianos. Pues déjame aprendo. Tú puedes aprender todo. Pero hermanos, nada te va a hacer cristiano si no tienes una transformación. La oruga puede hacer el esfuerzo por volar. Puede hacer el esfuerzo y el esfuerzo. Puede inclusive pintarse para parecer mariposa. Pero ¿qué crees? Nunca va a ser mariposa hasta que pase por una metamorfosis, una transformación. Entonces tú y yo nunca podremos ser como Cristo, hermanos, hasta que pasemos por una metamorfosis, una transformación que viene por la fe en Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo. Entonces ahí donde viene una transformación de nuestra vida. Podemos aprender a hacer, podemos aparentar, pero no lo seremos, hermanos, hasta que verdaderamente tengamos esta
transformación, un cambio de naturaleza, ¿verdad? Muchos cambian únicamente de apariencia, que es lo que les mencionaba. Dejan ciertas costumbres, empiezan a vestirse diferente, empiezan a aprenderse versículos, empiezan a leer, empiezan a traer, empiezan a hacer ciertas cosas. Pero no se trata, hermanos, de aprender a hacer ciertas cosas, sino de cambiar nuestro interior para ser diferentes. No se trata de hacer, se trata de ser diferentes. Entonces, esto es la metamorfosis, hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para conocer la voluntad de Dios? Renueva tu mente. Si no tienes la capacidad de renovar tu mente, si vives antiguamente con aquello que te ha dañado, si vives todavía con esto y tu mente no ha sido transformada, es muy difícil que tú conozcas qué Dios quiere para tu vida. Es muy difícil que tú sepas qué Dios quiere para tu vida. Dice la palabra renovación de entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, hermano. ¿Sabías que como piensas eres? Fíjate, algo bien interesante. Como piensas determina cómo decides, y lo que decides determina cómo vives. Otra vez. Lo que piensas determina cómo decides, y lo que decides hoy determina cómo vives. Hoy tú has decidido vestir así. Hoy tú has decidido ciertas cosas y eso te mantiene hoy viviendo de la manera en la que estás. ¿Por qué? Porque sigues teniendo esta mentalidad. Si tú piensas, por ejemplo, viviste en un evento, momento aislado de tu vida, creyendo que decir groserías no es malo, pues tú vas a vivir de esa manera. ¿Qué es lo que necesitamos? Transformar nuestra mente y no creer o no hacer lo que yo creo, sino hacer lo que la palabra muestra. Eso es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Y aún en las iglesias, hermanos, muchos llevan viviendo del pasado, siguen siendo transformados por lo de afuera y no por lo de adentro, siguen transformados por lo que dicen las redes sociales y no lo que dice la palabra de Dios. Siguen buscando el éxito, siguen buscando el dinero, siguen buscando la fama, siguen buscando reconocimientos. Aún en las iglesias hay hermanos que siguen así. ¿Por qué? Porque no han transformado su mente y no han entregado totalmente, no han renovado totalmente su mente a Dios. Por eso es que Dios no puede o no muestra su voluntad a Dios. No es que no pueda, es que lo puede hacer, ¿verdad? Pero no muestra su voluntad porque no hay una mente capaz de recibir lo que Dios tiene para él. Y esto implica el tercer punto, hermanos: tener discernimiento en las decisiones, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de buscar hacer, ¿verdad? La voluntad requiere una mente renovada, punto número 2. Punto número 3, la voluntad de Dios. Déjenme lo pongo, que aquí ya se me cerró. Número 3, dice la palabra de Dios: tener discernimiento. Puse yo en el punto número 3, tener discernimiento en las decisiones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, para que comprobéis, ¿sí? No está hablando, hermanos, que la voluntad, bueno, voy a irme por partes. Cuando el apóstol Pablo está hablando de que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, es que nosotros debemos de examinar todo lo que viene a raíz de la palabra. Eso es comprobar, ¿sí? Alguna vez te vendían una cadena de oro y dijiste, bueno, ¿cómo compruebo que es oro? Pues se la llevas a quien sabe, quien tiene oro, ¿verdad? A los que se dedican a la compra y venta de oro, y la raspa, le echa un cierto ácido y dices, este sí es oro. ¿Por qué? Porque ha sido probada, ¿verdad? Ahora, tienes la cadena de oro en tus manos y puedes creer que es oro, pero no sabes que es oro hasta que la llevas y pruebas que verdaderamente es. Ahora, puedes tener una decisión aquí en puerta, hermanos, y puedes creer que viene de Dios, pero no sabes si viene de Dios hasta que no la pones a prueba por medio de la
palabra de Dios. Entonces, fíjate, tú y yo necesitamos comprobar todo por medio de la palabra de Dios. Pablo está hablando de que debemos de evaluar todas las cosas a la luz de los criterios de Dios. Yo aquí puse 3 cosas, hermanos, 3 preguntas que debes de preguntarle a la acción, a la decisión, a todo lo que estás viviendo para saber si viene de Dios, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, se me presentó esta oportunidad, viene de Dios. No todo lo que se te presenta viene de Dios, déjame decirte. No todo lo que llega a ti viene de Dios. Fíjate algo bien interesante. Cosas que las cosas pueden venir, hermanos, y engañarnos, hacernos creer que verdaderamente viene de Dios, pero no es así. Entonces, ¿cómo puedes discernir o qué preguntas puedes hacerle a esta situación que estás viviendo? Yo puse 3, tú puedes encontrar muchas más preguntas, pero yo puse principalmente 3. ¿Concuerda con la palabra de Dios? Dios nunca, hermanos, nunca te pedirá hacer algo que vaya en contra de su palabra. Nunca. Si a lo mejor te dijeron, bueno, hay un mejor trabajo para ti, pero pues vas a mentir de vez en cuando. Tú dices, oh, esto viene de Dios, es por lo que he estado orando. Amén, dices, ya la hice. Pero si trata de mentir, hermanos, esa voluntad o esa oportunidad no viene de Dios. Discierne, aprende a discernir qué viene y qué es de Dios y qué no es de Dios. Número 3, ¿agrada a Dios? Es decir, ¿puedo tener la confianza de pedirle a Dios que me dé sabiduría, que me dé dirección por esto? O sea, te están pidiendo que hagas ciertas cosas, pero no te animas a decirle a Dios porque como que esto no es tan bueno. Entonces probablemente no venga de Dios. Y número 3, ¿glorifica a Dios? ¿Te está acercando más a Cristo o a Dios? Ten en cuenta, hermanos, que Dios no te va a pedir nada que te aleje de Él. Te ofreció un mejor trabajo, pero hay que faltar los domingos. Examina, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Yo voy a un centro de rehabilitación y en el centro de rehabilitación me decían, hermano, si un día me ofrecen una cerveza allá afuera, ¿viene de Dios? ¿La acepto? Claro que no, ¿verdad? Eso no viene de Dios. Para empezar, Dios nunca te va a dar una cerveza. Esto viene del diablo y debemos de aprender a discernir, hermanos, entre lo que viene de Dios y lo que viene del mundo o del diablo. Dios puede probarnos, pero la prueba va a producir madurez y fortaleza. Sin embargo, Satanás quiere tentarnos y la tentación, el propósito de la tentación es hacernos caer. ¿Sí? Esa es la diferencia entre prueba y tentación, hermanos. La prueba viene de Dios, la tentación viene de Satanás. La prueba busca madurez, la tentación busca hacernos caer. Entonces, cuando una situación pecaminosa se te enfrente, no digas, oh, esto viene de Dios. No, hermano, Dios no puede tentar a nadie porque en Dios no hay maldad. Entonces, nosotros debemos de aprender a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Ahora, ¿alguna vez Dios te ha dicho que no? Dios responde de 3 maneras, sí, no y a veces. A ver, ¿Dios alguna vez te ha respondido que no? Porque, qué difícil es cuando Dios responde que no. Hace un tiempo, muchos años atrás, hace como unos 8 o 9 años atrás, yo anhelaba comprar un carro de agencia, ¿verdad? Fuimos a la agencia, en ese tiempo pues dependía económicamente de mis padres y mis papás me dijeron, vamos a ver un carro. Mi papá específicamente me dijo, vamos. Fuimos a ver los carros. Me acuerdo que me subí a un Toyota Camry y un Toyota Yaris, ¿verdad? De esos Yaris, no sé cómo se llama el carro, pero esos sillones que te abrazan así. Yo me senté y me dijo el Señor, ¿te gusta? Sí, me gusta. Y me dijo, mira, este es el modo Sport y este está muy padre. Y yo dije, sí. Dijo el Señor, pues si tú metes papeles ahorita, obviamente vendedor, ¿verdad? Si tú metes papeles ahorita, en 3 días te llega desde Morelia.
yo dije, no, pues sí. Y mi papá me dijo, ¿lo quieres? Pues ellos, mi papá le digo, dependía de ellos. Le dije, sí, sí. Y pues metimos papeles, nos vinimos, yo bien emocionado. Y en la tarde le marcan y le dice, no aprobó su crédito. Y dije, y luego fuimos, dijo, papá, vamos a ver otra opción. Fuimos al Chevrolet, me subí al Chevrolet Cruz, me subí, me emocioné, me ilusioné. Ahora, todos queremos un carro de agencia, todos hemos deseado un carro de agencia. Que me diga que no, bueno, el Señor juzgará, ¿verdad? Pero todos hemos querido en algún momento este sueño. Y yo dije, yo quiero. ¿Y qué creen? No sucedió. ¿Y cómo me dolió la respuesta cuando Dios dijo que no? No, no. Y híjole, a veces me costaba, sin embargo la acepté, ¿verdad? Ahora, nosotros debemos de aprender, hermanos, a estar dispuestos a recibir la palabra o la respuesta de Dios. A veces Dios no te muestra la respuesta, hermanos, porque no estás dispuesto a obedecerla. De todos modos, Dios te dice que no y tú desobedeces. Yo desobedezco, Dios dice no hagas esto y de todos modos digo no, ¿verdad? Porque esa no es la respuesta que quiero escuchar y debemos de someternos a recibir y aceptar la respuesta que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros debemos de buscar hacer la voluntad, hermanos, y estar dispuestos a someternos a ella. Por eso es que a veces no podemos entender la voluntad de Dios, porque no estamos dispuestos a someternos. Pero la voluntad de Dios tiene que ser discernida por medio de la palabra. Déjame terminar con esto. Dice así. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué es buena, hermanos? Significa que la voluntad de Dios siempre es correcta, santa y beneficiosa para nosotros. No siempre va a ser fácil, ni siempre va a ser cómoda o rápida, pero siempre será buena, porque el Dios que tenemos es bueno. ¿Ah? Dios nunca te guiará por algo que destruirá tu alma, que contradiga su palabra o te aleje de Cristo. Nunca, hermanos. A veces su voluntad puede doler, puede corregir o puede incomodar, pero su propósito siempre es formar algo bueno en nosotros. La voluntad de Dios, hermanos, es mejor que la tuya y que la mía. Esa voluntad de Dios es buena, porque el Dios que tenemos es bueno. Pero no solo eso, hermanos, es agradable. La voluntad de Dios es agradable. La palabra apunta que lo que es aceptable, la palabra agradable tiene que ver con placentero delante de Dios. No hay cosa más placentera, hermano, que hacer la voluntad de Dios. No hay nada que se disfrute más que hacer la voluntad de Dios. Esto, hermanos, no significa primero agradable para mí, sino agradable para Él, ¿sí? La voluntad de Dios es agradable para Él. Y si nosotros nos sometemos a esa voluntad, será agradable también para nosotros. Entonces hoy, hermanos, debemos de buscar esto y cambiar la pregunta, renovar nuestra mente, ya no preguntarme qué me gusta a mí, sino qué le agrada a Dios. Por eso una decisión puede ser atractiva para mí, pero no agradable para Dios. Todo tiene que estar filtrado porque la voluntad de Dios es agradable para cada uno de nosotros. Pero no solo eso, hermanos. La voluntad de Dios es perfecta. Significa que todo saldrá perfecto según los planes de Dios, no según mis planes. ¿Sí? No todo va a salir como yo quiero, pero sí sé que todo saldrá como Dios quiere. Y eso es lo mejor que podemos hacer. La palabra perfecto tiene que ver con que es completa, madura, íntegra, sin defecto. Lo que Dios tiene para ti y para mí es mejor. La voluntad de Dios no necesita que yo la corrija. Ay, Dios, deja esto, me gusta, pero te faltó esto, y la empezamos a corregir, ¿verdad? No necesita corrección, no necesita mejorar o que la negociemos. ¿Recuerdas a Sara y a Abraham? Dice la palabra de Dios que Dios les prometió un hijo. Y dice que ellos envejecían y no veían al hijo.
Y Sara dice, tal vez Dios quiere que te metas con mi criada. Y entonces a través de ahí vendrá el hijo. Y obviamente sabemos lo que pasó, ¿verdad? Una situación extramarital, hay una situación ahí y el hijo nace. No era lo que Dios quería. Dios tenía un plan distinto. Pero a veces nosotros decimos, Dios me prometió esto, bueno, déjame le ayudo. No, hermano, Dios no ocupa ayuda. Su voluntad es perfecta. No necesita arreglos. Ay, déjale arreglo esto, ¿verdad? Abraham y Sara dijeron, bueno, Dios prometió, tal vez por este lado, porque yo ya no puedo. Sin embargo, Dios tenía sus planes a su tiempo y a veces queremos ayudarle a Dios a que la voluntad de Dios sea más rápida, sea más precisa. Pero hermanos, no hay nada más preciso que lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Someternos completamente a Él. Todo, hermanos, todas las decisiones que busquemos, trabajo, noviazgo, ministerio, dinero, todo debe de estar filtrado por medio de la palabra. La voluntad de Dios, hermanos, no siempre va a complacer mi carne, pero siempre beneficia mi alma. Siempre la va a beneficiar. No siempre agrada mis deseos, pero siempre agrada a Dios. No siempre encaja con mis planes, pero siempre es perfecta en los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hoy necesitamos hacer, hermanos? Verdaderamente entregar nuestra vida a Dios, renovar y cambiar nuestra manera de pensar y filtrar todo por medio de la Escritura. Y solo así podemos comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Tal vez llevas años buscando y preguntándote qué Dios quiere de mí. O tal vez ya estás haciendo ciertas cosas y te preguntas si donde estás es donde Dios te quiere poner o donde Dios te quiere tener el día de hoy, perdón. Pues todo por medio de la palabra será filtrado y entonces así sabrás que verdaderamente estás haciendo lo que Dios quiere y no agradándote y agradándome a mí mismo. Muchos se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pablo responde, primero, entrégate completamente a Dios. Después, permite que Dios renueve tu mente y entonces podrás discernir y vivir la voluntad de Dios en todo momento. No es un secreto escondido, hermanos. Es el resultado de una vida consagrada, entregada a Dios. Hoy precisamente, pues quien está detrás de la pantalla, ¿verdad? El pastor Ezequiel, si la está viendo, que podamos entender y renovar nuestra vida, hermanos, en lo que Dios quiere. Pongamos sinceramente, renovemos nuestra manera de pensar para poder hacer lo que Dios quiere. Quizá has orado muchas veces pidiéndole que Dios te muestre su voluntad, pero tal vez primero necesitas rendirte a Dios para que te la pueda mostrar. Necesitamos hacer eso, rendir nuestra vida, y entonces Dios mostrará su voluntad por medio de las situaciones de su palabra y obviamente podremos discernirla porque tendremos un corazón dispuesto y recto delante del Señor para recibirlas. Que nuestra vida, hermanos, sea una vida rendida, una mente renovada y un corazón obediente siempre para buscar la voluntad de Dios en todo nuestro diario vivir. Amado Padre, en esta noche oro por tu palabra y gracias porque nos permites estudiar y comprender tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos y te pido, Señor, que quede esto grabado en mi corazón y en aquellos de quienes lo escuchen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.